Prensa con Gustavo Alegret. Trump cumple su amenaza y aumenta los aranceles del 10 al 25% a productos chinos. ¿Vuelve la guerra comercial? Pyongyang lanza otros misiles y aumenta la tensión en la zona. Y México cae en inversión extranjera. ¿A qué se debe? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo hoy, viernes, con quienes ya nos acompañan aquí en Club de Prensa. Con José Díaz Briseño, periodista mexicano, corresponsal en Washington del diario Reforma. Pepe, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo, todo bien. Gracias por estar con nosotros. Con Rafael Bernal, es periodista, es corresponsal en el Congreso de The Hill Latino. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y con José Díaz Briseño, que es director de noticias de la Red Hispana. Perdón, este es el problema de siempre, estos Pepes, además los dos mexicanos. José López Zamorano. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Pepe es el director de noticias de la Red Hispana, o en inglés Hispanic Communications Network. Gracias por acompañarnos. Lo hacemos hablando de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, las dos principales economías del mundo. Donald Trump abrió esa escalada que ha derivado en, algunos analistas dicen ya, es una guerra comercial con los aranceles al acero y al aluminio que se fueron incrementando. Dice Donald Trump que China toma ventaja de las relaciones comerciales con Estados Unidos y esto no puede continuar. Ha habido conversaciones en los últimos meses, pero en los últimos días el presidente Trump sorprendió diciendo por Twitter que el avance de esas conversaciones estaba yendo demasiado lento y que si no había un resultado sustancial que incrementaría los aranceles que hoy graban el 10% a algunos productos chinos al 25%. Esto se cumplía esta pasada medianoche y no ha habido avances sustanciales y se han incrementado los aranceles. Pepe, un incremento que demuestran que estamos en una escalada comercial y, como decía un analista esta semana, con un par de tweets Trump da al traste con las negociaciones, reaviva la amenaza de una guerra comercial e inquieta a los mercados mundiales. Es el estilo clásico de negociar de Donald Trump y hay que reconocer que en este caso es una moneda de dos caras, ¿no? Hay un elemento que es objetivo y que es real. China ha sido por muchos años acusada de prácticas desleales comerciales, no solo hacia Estados Unidos, sino el resto del mundo. Y objetivamente, el superávit comercial de China sobre la economía de Estados Unidos es inmenso, es de casi 380,000 millones de dólares. Hubo un ligero ajuste en el mes de marzo de alrededor del 1.2%, pero no fue significativo. Y China, sistemáticamente, por varias administraciones, ha sido acusada de cualquier cantidad de cosas. De introducir productos por debajo del precio justo, de hacer dumping, de prácticas comerciales injustas, de espionaje industrial, de robo de la propiedad intelectual. Cuando uno revisa, por ejemplo, los informes de la representación comercial de la Casa Blanca, China aparece sistemáticamente como uno de los principales infractores. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, Trump está buscando hacer con esas negociaciones duras de amenazas, que fue la misma fórmula que aplicó para Canadá o para México para suavizarlos con la negociación de la versión 2 del Tratado de Libre Comercio, de alguna manera suavizar la posición china. Sobre si eso es prudente en el caso de un gigante geopolítico y económico como China, yo creo que eso es discutible. Y está la otra parte, la otra cara de la moneda. El presidente está utilizando nuevamente el tema comercial, como lo hizo en su campaña de 2016, con propósitos totalmente político-electorales. Es decir, salir con la banderita de que él es el defensor de América primero, de que está contraatacando a los rivales políticos y comerciales de Estados Unidos para fundamentar la creación de empleos, proteger la base manufacturera, especialmente en el medio oeste industrial, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y obviamente estados medio industriales como Michigan, Ohio, Pensilvania son fundamentales para su triunfo electoral en 2020. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente está jugando con fuego? Es decir, por estos afanes electorales y por esta realidad dispareja y desigual del intercambio comercial, ¿tiene lógica, tiene sentido poner a los dos rivales en una competencia económica que puede producir recesión, inestabilidad económica, incertidumbre en los mercados, simplemente con propósitos electorales? Personalmente, mi respuesta es que no vale la pena, especialmente con el presidente que ha tenido ciertos logros económicos, reducción de desempleo, alza de la bolsa, podría estar más concentrado en esos logros que en estar generando una guerra aparentemente innecesaria.
Ese es un buen punto, que realmente China ha sido, si no un actor desleal en el comercio exterior, por decirlo de cierta manera, se la ha llevado pesado. Ha estado dispuesto a hacer otras cosas que otros actores en el comercio exterior simplemente no hacen. Y por el lado de Trump, ha corrido, no sé realmente, y no sé si alguien sepa, si ha corrido con suerte de que la economía sigue pujante, si ha, digamos, favorecido a la economía más por llevar este tipo de relación especialmente con China y con México, que por la relación con China, curiosamente, México ya brincó a ser el partner comercial de Estados Unidos número 1. Eso son como las acciones que no intencionales de las políticas de Trump, son muchas, pero realmente lo que no sabemos es si estas acciones van a terminar por desacelerar la economía. Si sí lo hacen, va a ser una gran apuesta perdida por parte de Trump. Sí, no, es el tema del momento, sin duda, tanto en Washington como en los mercados mundiales. Se sigue en cada segundo las actividades del vicepremier chino aquí, a dónde va a cenar, dónde va a dormir, a qué hora salió de la oficina. Esto pues nos recuerda a muchos que hemos seguido negociaciones comerciales que no se puede decir nada sino hasta que se acaba, porque en este momento continúan negociando, incluso a pesar de la aplicación de las sanciones, de los aranceles a partir de la primera hora de este día. Y sin embargo, no nos podría sorprender justamente que en algún momento el presidente Trump decidiera llegar a un acuerdo, porque finalmente demuestra cómo logró llevar a los chinos hasta un último momento. Realmente es muy difícil pensar que los agricultores del Medio Oeste estadounidense van a aceptar este bloqueo básicamente del acceso al mercado chino por mucho tiempo. Es realmente perder una cuota de mercado bastante fuerte, incluso porque no solo es momentánea. Una vez que se construyen estas entregas de abasto, por ejemplo, de los productores de Brasil hacia China, se quedan ahí por mucho tiempo. Y esa parte no creo que es la que la base de Trump logre soportar. Exacto. Yo creo que hay dos aspectos de ahí que son de riesgo para Trump. Por una parte está el aspecto económico. Un arancel es en realidad un impuesto para el importador, para la persona que está aquí comprando. Y lo paga el consumidor. Y lo paga el consumidor. Y en este caso son una serie de productos que sí le pegan al consumidor de base. Por ejemplo, los iPhones, los juguetes, la ropa y el calzado. Anteriormente las sanciones habían sido más focalizadas en equipo electrónico, maquinaria, que no necesariamente son bienes del consumidor. Entonces, obviamente, eso es un impuesto real al estadounidense. Y el segundo punto, China, México y Canadá han sido muy hábiles y muy sofisticados en la respuesta de sanciones de represalia. Cuando a México le ponen una represalia, por ejemplo, se lo pusieron en los camiones, lo que hizo y lo que sigue haciendo es focalizar sus sanciones, sus propios aranceles punitivos en aquellos estados que dependen del comercio con México o en aquellos estados donde están los líderes del Congreso. Le pegaron al whisky de Kentucky, de Mitch McConnell. Cuando estaba Paul Ryan le pegaron a los quesos. Bueno, eso también lo hizo la Unión Europea. Exactamente. Todos los socios comerciales de Estados Unidos que son objeto de represalias, especialmente la última generación del acero y del aluminio, están poniendo sanciones donde le duele a los electores de Donald Trump. La agricultura, México estuvo amenazando incluso, ¿no?, si no se firmaba la versión 2 del TLC, de comprar sus granos, por ejemplo, de Argentina o de Brasil, pegándole a ese cinturón agrícola de Estados Unidos que votó a favor de Trump. Entonces, es casi inexplicable entender, a menos que Trump tenga la apuesta de que pegándole y apretando muy duro a China, lo haga tener algún tipo de concesión. ¿Quién creen que tiene hoy la sartén por el mango? ¿Quién aventaja, más allá del ruido mediático, en esas negociaciones, China o Estados Unidos? La fuerza del mercado es de Estados Unidos. O sea, si hay un superávit de 380 mil millones de dólares... Lo cual demuestra, en el fondo, que China... que Donald Trump se siente envalentonado porque sabe que él puede. Es el mejor, pero principal mercado del mundo. Pero yo le apuesto a un conjunto de liderazgo y un liderazgo que entiende bien el tema del lado chino. El liderazgo chino es mucho más sofisticado que Donald Trump. Se tiene que... finalmente, aquí... Hoy mismo Trump dando muestra de cómo no entiende cómo funciona la parte económica de los aranceles, dice que lo que van a hacer es recuperar ese dinero de aranceles para comprar productos agrícolas americanos y regalarlos a la gente en calidad de hambre alrededor del mundo.
Suena bien, no, pero suena bien si uno nunca ha tomado clase de economía, digamos, a nivel preparatorio. Él estudió en Wharton, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Estudió como el verano de Wharton, ¿no? Es como el fue a Wharton, pero no entró a clases. Sí, exacto. Sí, algo así. No, pero y luego los televidentes que son para ser del claro, presidente Trump se me enfadan. No, pero para ser claro, no tiene el título de maestría de MBA de Wharton, que a veces presume tener, tiene otro título que a todas luces es académicamente menor. Entonces, esa es la distinción, para ser serio con tus televidentes. Okay. Lo que es increíble es que el presidente Trump proponga estas, entre comillas, soluciones de inundar el mercado mundial con alimentos baratos de Estados Unidos para los pobres y los necesitados. Pues sí, básicamente esto, que no importa que no tengan acceso al mercado chino los granos estadounidenses, sino que hay que regalarlo a los necesitados del mundo, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿no eres el presidente Trump el que está en contra de justamente vender pues los productos a menor precio de su producción? O sea, él al regalar granos a bajo precio está cayendo en dumping directamente, ¿no? Y técnicamente el dinero, por ejemplo, de un arancel lo tiene que recoger el importador aquí, ¿no? Claro. Y lo tiene que pasar obviamente al consumidor, pero ese dinero no va necesariamente etiquetado para lo que el gobierno federal quiera gastarlo. Es decir, no hay una libertad que tendría el gobierno federal de Estados Unidos de que dinero que reciba de esos presuntos aranceles, como lo sugirió en un momento dado, para pagar el muro, realmente se puede hacer, sería ilegal. Sí, no, meternos en el proceso legislativo, que sería meter al presupuesto esta compra de productos agrícolas en el Medio Oeste. No, sería una pelea legislativa que no termina. La gran pregunta también es, ¿no podría haber sido el presidente Trump más efectivo en una acción coordinada multilateral con todos los socios comerciales alineados en contra de China? Porque al final de cuentas hay una coincidencia entre la Unión Europea, entre México, entre varios de los países alrededor del mundo. ¿Y por qué crees que eso no se ha dado? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el presidente Trump no es una persona que está a favor de ningún tipo de acción concertada multilateral. Me parece que eso va a terminar ocurriendo en algún momento porque la amenaza china no va a desaparecer, va a estar ahí. Pero me parece que no es tarde. Si en algún momento ocurre en las próximas semanas, me parecería algo ese punto, beneficioso. tu pregunta, ¿por qué no se ha dado? Porque se ha peleado con absolutamente todos sus socios comerciales. Realmente su único éxito comercial hasta ahorita ha sido la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, y no tiene garantía de que ese nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte vaya a pasar el Congreso estadounidense. Y hay un aspecto también, es un poco técnico, no lo manejo a detalle, pero por ejemplo, los chinos son los principales tenedores de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Si esta ahorita confrontación comercial o escarceo comercial o box de sombras realmente se traduce en una guerra comercial completa, ¿no? A gran escala, yo no sé qué podría hacer para desestabilizar a la economía de Estados Unidos que, por ejemplo, los chinos, el gobierno chino, que básicamente es el que posee los bonos del Tesoro, decidiera extraer sus capitales. Yo creo que eso podría provocar una desestabilización en los mercados. Hasta el momento no se ha visto y hasta el momento Wall Street no ha reaccionado. Pero a China no le interesa tampoco eso, porque en el fondo eso también afectaría, claro, afectaría a la economía china. Y además sería un proceso a largo plazo porque irse deshaciendo de ese papel tiene una caducidad. No es que pueda llegar China a decirte, oye, te cobro tu deuda ahorita. Son contratos a largo plazo, pero pueden empujar las tasas de interés en Estados Unidos usando ese papel. No es que sea un arma, digamos, no es un arma punzante, es un arma que toma tiempo, pero sí es una herramienta más que puede usar China para combatir a Estados Unidos. No, a mí me parece que el hecho, por ejemplo, que existan los aranceles todavía en activo sobre los socios comerciales más importantes en el acero y aluminio a la Unión Europea, a Canadá y a México, me parece una derrota total en medio de esta guerra comercial que si él quisiera, unido sería más fácil. Y no hay que olvidar que tampoco tiene grandes aliados en el Congreso en el tema de las guerras comerciales. Los republicanos, excepto Schumer. Sí. Bueno, los demócratas siempre han sido escépticos pero en el caso de su propio partido, el Partido Republicano históricamente ha sido el partido del libre comercio, de las sociedades de mercado. Pero esos principios los han abandonado. No, hasta cierto punto, porque el libre comercio en el Congreso estadounidense es de las cosas más difíciles de legislar, porque es de las que se tiene que encontrar un centro. El otro día el congresista Henry Cuellar, que es el más pro libre comercio, me dijo, mira, si pasa este tratado, y él me dijo que sí iba a pasar, pero claro que va a decir eso, el Tratado de Libre Comercio nuevo de América del Norte no va a tener 100% del caucus demócrata ni 100% de la conferencia republicana.
y tratar esos temas legislativos que no son partidistas, que son de un medio, siempre son los más complicados para el Congreso estadounidense. Bueno, la aprobación de la primera versión del NAFTA precisamente fue un grupo mayoritario de republicanos con un grupo de demócratas moderados. Realmente fue una alianza ahí media extraña que hizo Bill Clinton. Vamos a cambiar de asunto. Rafa, en las últimas horas hemos conocido que quien estaba ahora actuando o ejerciendo el papel de secretario de Defensa de Estados Unidos de manera interina va a asumir el cargo o va a ser nominado o propuesto por el presidente Trump al Senado para ser aprobado tras el proceso reglamentario como el secretario de Defensa permanente. Es Patrick Shanahan, que tiene una larga carrera en Boeing. Estaba, mientras actuaba o mientras ejercía de manera interina al frente del Pentágono bajo una investigación por presuntamente haber utilizado su posición para beneficiar a Boeing cuando estaba al frente de la compañía, y tras el fin de esa investigación ética, ahora la Casa Blanca lo anuncia, va a ser el nominado formal de Trump para estar al frente del Pentágono. ¿Qué méritos tiene Shanahan para ser secretario de Defensa? Bueno, el mérito más grande es que ha apoyado a Trump, el mérito más grande con respecto a su jefe, y a su jefe quien lo nomina, es haberlo apoyado en la idea de usar recursos del Departamento de Defensa para defender la frontera en el tema migratorio. Eso a Trump le queda muy bien. Otro mérito que tiene es que al Congreso, bueno, digamos, a la administración pública en Estados Unidos no le gusta tener un interino en el poder, y menos ahorita hay interino en la Secretaría de Defensa, pues en el Departamento de Defensa y en el Departamento de Seguridad Interior. Y el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y el jefe de gabinete de la Casa Blanca. O sea, casi las tres posiciones de seguridad de este país. Y esos interinajes, en este caso, en el caso del Departamento de Defensa, bueno, a nivel secretario también, quiere decir que no han sido aprobados por el Senado, lo cual conlleva muchos dolores de cabeza burocráticos a futuro. Este tema de la investigación fue crucial porque finalmente era lo que lo estaba deteniendo, y fue esta Casa Blanca no se ha destacado porque le importa mucho ese tipo de... el papeleo, digamos. Ellos se avientan el papeleo y yo me compro el problema, pero esta investigación de Boeing sí los detuvo, a pesar de que tiene un interés político muy claro en tener a Shanahan, que es allegado al presidente, en una posición donde un interinaje le resulta complicado. Pepe. A mí me parece que la llegada de un ingeniero que no había tenido ningún rol en el gobierno previamente a ser secretario de Defensa hoy es algo pues muy inusitado, no existe un antecedente inmediato, y esto pues también pone entredicho, no creo que haya ningún problema, pero también debe haber muchas dudas en el cuerpo de la burocracia más grande que existe en Estados Unidos sobre la altura del señor Shanahan para liderar un departamento como el Departamento de la Defensa. Previamente el señor Mattis, a quien sustituyó el señor Shanahan, era uno de los militares quizá más pues reconocidos y de más logros recientes en la historia de la milicia estadounidense, y que llega un ingeniero cuyo mayor lo que presume más es haber estado del lado derecho del copiloto en un avión de Boeing, ayudando a pilotear el Departamento de Defensa. Me parece un poco... Déjame jugar aquí a ser abogado del diablo. Por un lado, al frente del Departamento de Defensa, que haya un civil, a pesar de la contradicción que puede ser porque estás dirigiendo tropas militares, no es bueno para una democracia, para dejar claro que quien está al frente de la rama militar son los civiles. Uno, y dos, el general Petraeus, por decir un ejemplo, o otros generales cuando salen de la carrera militar, ¿a qué se dedican fundamentalmente? A la asesoría en el liderazgo. Es decir, lo importante cuando estás al frente de una tropa es tu capacidad de motivar y de liderar para conseguir objetivos. Una persona que ha estado al frente de Boeing con un cierto éxito puede tener esas habilidades con un buen equipo al lado. No, nadie duda que el señor Shanahan no tenga la capacidad para gestionar una organización de ese tamaño. A mí lo que me parece es que debe haber dudas de los méritos para haber llegado al puesto. Me parece que sí es un poco, quizás hasta
decepcionante para muchos generales o especialistas en defensa ver llegar a alguien así de rápido, porque aparte fue una cuestión de aprobación de la confirmación demasiado inusual. Y claramente en todos los temas, Pepe ya citó la cuestión de enviar las tropas de Estados Unidos a la frontera, y también en la cuestión de Venezuela jugó con la idea de que, a diferencia de sus subalternos, de que sí se estaban preparando escenarios posibles para intervenir militarmente en ese país. Pareciera que está más cómodo en complacer justamente a su jefe que en realmente manejar un departamento de manera profesional. Eso ya lo vemos en el fiscal general. Sí. Yo creo que tu pregunta es muy válida. O sea, ¿hasta qué punto se puede utilizar la experiencia, la sabiduría, el manejo administrativo de grandes capitanes de empresas aplicados al gobierno, al servicio público? Te voy a dar 2 ejemplos y ahí está la respuesta. Donald Trump y Rex Tillerson. Sí, el papel que jugaron, no, de verdad, el papel que jugaron para llegar a administrar un monstruo burocrático como es el gobierno federal y como es, por ejemplo, el Departamento de Estado, ¿no? Con sus idiosincrasias y sus enclaves y etcétera, es extremadamente complicado. Y más cuando se realiza, como lo han hecho los capitanes de empresa, que suelen ser así, de manera insular. Porque el capitán de empresa tiene a un grupo muy selecto de colaboradores y ellos son los que dirigen la empresa y hacen todo. No tienen que buscar consensos, no tienen que buscar negociaciones, ¿no? Con la propia estructura. Lo hacen porque son los jefes. Y yo creo que ese esquema aplicado al gobierno federal, en la mayoría de los casos recientes que hemos visto, no ha sido muy exitoso. Entonces yo coincido con Rafa en su planteamiento de que pareciera ser que además de esta grilla interna que hubo, porque hubo mucha presión interna, y él era el candidato de Mick Mulvaney, sobre todo, sí, ¿no? Había otras personas que optaban o querían que hubiera una persona de perfil militar. Parece que lo que le congrafió fue la posición de la frontera. El hecho de que haya estado absolutamente dispuesto, no haya ido puesto un pero en hacer esta desviación de más de 3.600 millones de dólares de presupuesto etiquetado para cosas que eran del Pentágono, específicamente para construir 256 millas, ofrecer que se iban a construir una milla cada 2 días ante el Congreso y defenderlos a ultranza, yo creo que probablemente eso fue algo que inclinó la balanza. Y hay otro reflejo histórico que me acabo de acordar. En 1960, cuando el presidente Eisenhower dejó el poder, dio un discurso de salida diciendo cuidado en juntar la industria, la capacidad industrial y la defensa de Estados Unidos. No queremos el Military Industrial Complex, lo llamó. Cuidado con eso. ¿Qué hace Kennedy al entrar? Nombra al jefe de General Motors, a Bob McNamara, como como secretario de defensa. Y digo, sucedió creo que después de eso tuvieron una guerra en Vietnam, algo así. No sé. El análisis de nuestros invitados hoy en este club de prensa. Vamos a hacer... Seguimos en nuestro club de prensa de hoy con los analistas que nos acompañan, con José López Zamorano, Rafael Bernal y José Díaz Briseño. El día en el que aún resuena ese llamado del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha denunciado golpe al Parlamento, a la Asamblea Nacional Venezolana, tras el allanamiento por parte de la constituyente del afuero que protege a algunos diputados y la detención, entre otros, por ejemplo, de quien es vicepresidente de esa Asamblea Nacional. En las últimas horas, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó una reunión extraordinaria para analizar precisamente esa situación y hace minutos la organización informó que la reunión que se tenía que celebrar hoy a las 3 de la tarde se celebrará el lunes. Ha sido pospuesta hasta el próximo lunes. Pepe, la situación en Venezuela que no avanza, se siguen haciendo llamados a la ciudadanía para que salga a protestar y ayer un artículo del Washington Post revelaba las diferencias internas dentro de la administración estadounidense y del mismo presidente Trump con sus asesores sobre la estrategia que Estados Unidos está siguiendo con Venezuela. Sí, un momento nada fácil y todo derivado justamente de los hechos del 30 de abril pasado, donde se esperaba algo y pareciera que no ocurrió lo que debió haber ocurrido desde la perspectiva estadounidense y de la propia oposición venezolana. Es realmente, pues, de cualquiera de los puntos de vista trágico ver que 10 parlamentarios han sido pues, puestos en la picota por sublevación, delitos rarísimos, incitación a la violencia,
cosas inusitadas y esta continua persecución, porque no son los únicos que han sido realmente o apresados o que se les ha quitado el fuero, etcétera, sino que casi 30 personas de esa Asamblea Nacional han sido hostigadas de una u otra manera. El que estén yendo a las embajadas de Italia, de Argentina, a pedir refugio, es también gravísimo. Y si bien durante los días pasados la comunidad internacional ha dicho que está poniendo mucho ojo, mucha atención de la integridad física de Juan Guaidó, pues falta ver qué hacen ante acciones tan graves, no contra el líder, sino contra otros congresistas que están sufriendo este tipo de hostigamiento. Es realmente, parece que se llega a un nadir del ánimo de la situación en Venezuela. No es claro que hay una política de la comunidad internacional clara para destrabar esta situación. Todos los esfuerzos que sean, ya sea el Grupo Internacional de Contacto, la presión de Estados Unidos a través de sanciones, el Grupo de Lima con su posición dura, o incluso una posición de neutralidad como la adoptada por Uruguay y México, ninguna de todas estas opciones ha realmente pues permitido avanzar de alguna u otra manera. No sé en este momento hacia dónde irá todo esto. Se ve ahorita desde fuera viendo hacia Venezuela, se ve que la oposición venezolana se está confrontando con sus demonios de siempre, que le cuesta trabajo crear un movimiento que haga efecto bola de nieve, y eso sigue sucediendo. Se esperaba que la presión internacional y el apoyo explícito de Estados Unidos y podría ser tal vez el factor que le diera lo que le ha faltado a esta oposición venezolana. Pero no solo se ve que en Venezuela no se están moviendo tanto las cosas como se esperaba en algún momento, se ve que la atención de Estados Unidos está empezando a divagar. Y particularmente la atención del presidente está empezando a divagar. El presidente está hablando de Corea del Norte cuando está hablando de temas internacionales. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, está cada vez más enfocado en Irán, que Irán aparte ha sido la meta, el cambio de régimen en Irán ha sido la meta de John Bolton por décadas probablemente. Es alguien que realmente sufrió la revolución y la pérdida de ese aliado esencial de Estados Unidos. Entonces puede ser que simplemente para él Venezuela era un pilón, Venezuela era lo logramos, no lo logramos, tiene un factor importante electoral en Estados Unidos porque del éxito en Venezuela puede tener un repunte el Partido Republicano en Florida, pero ese repunte finalmente ya se dio, la administración ya se pintó como la oposición al régimen de Maduro. Si el régimen de Maduro, digamos, neciamente se agarra ahí, y ni siquiera nos metemos al factor de los rusos, porque aparte los americanos ya aceptaron que los rusos están ingiriendo en lo que llaman ellos su hemisferio. Creo que varios latinoamericanos tal vez no compartan esa idea. Pero sí, finalmente Estados Unidos ya no está enfocado en tumbar a Maduro con tanto interés como estaba hace 3 semanas. ¿Puede que el interés sea el mismo, pero que la crisis con Irán, Pepe, esté perjudicando la causa venezolana? No necesariamente, yo creo que aquí es un tema de percepciones. Si el artículo del Post refleja exactamente lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, daría la impresión de que lo que le vendieron al presidente, al menos en términos de lo práctico y de lo inmediato, va a haber una sublevación, estamos en contacto con los militares, les estamos ofreciendo algo y por lo tanto es cuestión de que haya una gota que derrame el vaso, un llamado de Guaidó y por lo tanto va a haber una caída dominó del apoyo de la alta jerarquía militar a Maduro. Obviamente eso no ocurrió. Es decir, hubo una valoración que fue errónea. No sé si fue por el afán de Bolton y todo el equipo que está a favor de esa posición de justamente exagerar la mano que tenían o fue un error simplemente de cálculo de que no tenían a las personas que creían y evidentemente estamos viendo las consecuencias. Yo creo que en este momento el gobierno de Maduro debe estar un poco más aliviado después de leer ese artículo del Washington Post. Hace unas semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo ya vale de declaraciones de condena a detenciones, abusos de derechos humanos y violaciones de inmunidad de diputados. Y se preguntaba públicamente en un evento en el Salón de las Américas, ¿qué vamos a hacer cuando detengan a Juan Guaidó? Lo que estamos viendo últimamente es que, como buen alumno del régimen cubano, van haciendo detenciones lentamente, acercándose a Juan Guaidó, y la comunidad internacional, la respuesta es la de la condena,
La condena hasta el punto de que ayer incluso México, en un comunicado de 3 párrafos en que en el último, haciendo un equilibrio diplomático y lingüístico, acababa condenando el allanamiento y la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, algo que demuestra la gravedad de lo sucedido. Pero se acercan y la comunidad internacional recurre constantemente a la condena, el comunicado y ya. Por eso la estrategia cubana, como la llamaste bien. Esa estrategia cubana va tanteando, ver hasta dónde tus aliados se empiezan a echar para atrás. Seguramente ese aviso de México fue muy escuchado en Caracas y saben que entonces tienen que detenerse un poco. Pero ciertamente, o sea, esto va para en una dirección o en otra. La dirección de Maduro es poco a poco ir deteniendo a la oposición hasta que hayan borrado al movimiento de Guaidó. Esa es su meta final. Y el inverso es cierto. Guaidó es un poco ir provocando para debilitar a Maduro. Se ve como que se está yendo más las cosas hacia el lado de Maduro por el momento. Sí, durante los últimos meses, incluso los que hemos estado aquí en Washington, hemos escuchado de palabras del propio secretario Almagro y de otras personas aquí sobre este impulso para lograr algún tipo de intervención humanitaria militar en Venezuela. Se habló de la famosa doctrina de la responsabilidad de proteger, que surgió por distintas personas, pero que fue enarbolada por Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas de hace 2 décadas, en las que básicamente se decía que había que proteger justamente que no ocurriera pues, lo que ocurrió en los Balcanes, en otras zonas de África, porque pues, crímenes como genocidio y otros no debían de ser una excusa para no intervenir y proteger justamente las vidas de las personas. Esto se hablaba sobre Venezuela hace apenas 3 semanas y gente todavía... Este mismo miércoles, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en un centro de pensamiento en Washington, en el CSIS, junto al que es considerado presidente del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, que está en el exilio, sí. Miguel Ángel Martínez. Y se hablaba del mismo tema. Y el tema de la conversación era la intervención por responsabilidad. Y realmente el tema es que el apetito ni siquiera del aliado más fuerte que tiene la oposición venezolana está ahí, ¿no? El artículo del Washington Post nos dice que ni siquiera Estados Unidos está ni de cerca pensando en esto. El Grupo de Lima está totalmente opuesto, se ha estado en conversaciones mucho con Brasil, últimamente el secretario Pompeo, quizá estuvieron hablando de este tipo de cuestiones para intentar romper la unidad del Grupo de Lima entero en una intervención militar, pero realmente no está ahí la cuestión. Europa mucho menos, e incluso, o sea, países más allá que no están involucrados en el tema, pues también lo condenarían. Entonces, pareciera que hay una divergencia en lo que cree la oposición y el secretario general de la OEA y lo que hay en la realidad. Bueno, más bien están sobrerepresentando realmente lo que creen que tienen, ¿no? De tal manera que se cumpliera la apuesta inicial. La apuesta era, hay una abrumadora inclinación de la comunidad internacional a defender y respaldar a Guaidó y por lo tanto eso puede hacer que los generales que tienen posiciones claves van a darle la espalda a Maduro. Creo que fue una apuesta que tenía mucho sentido, pero fue una apuesta que estamos viendo por el momento ha fracasado. Les pido un comentario breve sobre un último tema antes de ir a la pausa. Pyongyang, Washington, el régimen norcoreano ha protagonizado un nuevo ejercicio militar, un lanzamiento del segundo misil en menos de una semana y Estados Unidos ha avanzado en la identificación, detención y apresamiento de un carguero que presuntamente estaba violando las sanciones de Corea del Norte. Esto llega cuando hace unas semanas fracasó las conversaciones con Donald Trump en intentar encontrar una solución o una salida al proceso de desnuclearización de Corea del Norte y cuando se reunió Kim Jong-un con Vladimir Putin, un actor que entró en el juego de esa conversación y que incluso Putin, no sé si de manera muy irónica, dijo que iba a compartir lo conversado con Kim Jong-un con la inteligencia estadounidense y que se ofrecía para ayudar como si fuera un actor que puede jugar un papel en el futuro de esas negociaciones, obviando, por supuesto, el interés de mantener el régimen de Corea del Norte. Hay varios factores ahí. Importante que aparentemente tanto Rusia como Norcorea quieren que la atención de Trump se mantenga sobre Norcorea y sobre la situación en el noreste asiático. ¿Por qué? Habría que preguntarle a Putin y a Kim, pero son
son misiles de mucho menos alcance, no son misiles de producción coreana. Todo esto es importante porque no es realmente esta amenaza que ha habido de aventar misiles sobre Japón. Es algo que Kim quiere la atención de Trump y Putin quiere que Trump tenga su atención sobre Kim. Guerra comercial con China, Irán, ahora Corea. Los retos de política exterior para Estados Unidos y para el mundo en general son bastante fuertes. Y lo que es cierto es que el señor Kim no ha logrado que se le rebajen de ninguna manera las sanciones. Y esta es otra llamarada de petate para intentar atraer la atención. El arte de la negociación, ¿no? Que decía el libro. El arte de la... Cerramos. Sí, en mi opinión, yo creo que esta minimización que ha hecho la administración Trump, específicamente de la mala conducta de Kim Jong-un, tiene que ver que el presidente Trump está demasiado invertido. Él cree en un éxito geopolítico de buscar la desnuclearización de la península norcoreana y cree que lo puede lograr y llevarse el premio Nobel, y yo creo que esa va a ser la actitud que sigan. Existe un índice que es el índice de confianza de inversión extranjera directa que ha revelado un dato que nos ha llamado la atención y que afecta a México. México, que era un país que recibía inversiones, en la última edición de este índice ha caído 8 posiciones, se desploma en el índice quedando en la 25ª posición, que es la última del índice que ofrece A.T. Kearney, que es una empresa de análisis y de cuestiones comerciales. ¿La política de Andrés Manuel López Obrador tiene algo que ver con la caída de atracción de inversión extranjera directa, de acuerdo a este índice, que se produce en estos primeros meses del año? Yo creo que hay temas medidas específicas que sí deben de preocupar a este tipo de firmas y a los inversores en general. Por ejemplo, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que llevaba ya creo que una tercera parte de construcción. Eso no ha podido ser explicado de una manera adecuada ante los mercados, pero me parece que sería injusto decir que la desconfianza para inversión en México radica solo en las políticas del presidente. Me parece que los problemas estructurales, en particular de los temas de Estado de Derecho y violencia, en particular para poder defender los contratos por vías judiciales en México, son un tema central que podría mejorar muchísimo las perspectivas de inversión en México y que vienen de mucho tiempo atrás. La falta de impunidad y los trámites burocráticos que hay para lograr que los contratos se cumplan en México me parece que es quizá aún más pesado que cualquier política del presidente López Obrador. Pero si no su política, ciertamente su retórica sí ha logrado espantar a algunos capitales extranjeros, pero al mismo tiempo aquí hay una pelea un poco temática de cómo llevar la economía mexicana. La inversión extranjera ciertamente ha creado muchos empleos, ha creado una situación por la cual la migración mexicana ha bajado. O sea, aunque haya violencia y haya pobreza en México, ciertamente los mexicanos se están quedando en México, lo cual quiere decir que hay una diferencia en calidad de vida, digamos, si es subjetivo tal vez, pero que está haciendo una diferencia. Pero al mismo tiempo los índices de pobreza siguen más o menos igual que hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que a López Obrador no tiene por qué preocuparle tanto este número, porque si bien esas fábricas que vienen del extranjero básicamente hacen que la gente se quede, no están logrando el tipo de éxito que él dice querer ver en el país. Sí, yo creo que aquí también hay que ver lo que es el juego entre las realidades y las percepciones, porque muchas veces hay varios estudios muy interesantes, por ejemplo en México, que muchas personas se sienten que no han mejorado económicamente, a pesar de que objetivamente en las últimas 2 décadas ha habido un mejoramiento de la clase media. Aquí, lamentablemente, lo que importa es lo que ve el inversor extranjero, ¿no? Y como dice Rafa, tiene que ver en parte con la retórica y tiene que ver con las realidades. La economía mexicana se contrajo, la posición que asumió, como dice Pepe, el presidente en el tema del aeropuerto dejó a mucha gente confundida, porque no parecía que había criterios muy claros de por qué se hizo y la metodología de la consulta y la manera por qué se cambió. Eso crea crea desconfianza en los inversionistas sobre si va a tomarse una decisión caprichosa en ese o en otros proyectos. La posición que tiene el presidente, por ejemplo, en el tema de la reforma energética, cómo va a proceder, cómo se está dando, el hecho de que hay, por ejemplo, movimientos sindicales que han generado huelgas en varios sectores del país, el hecho de que las firmas de crédito le están retirando o bajando el grado de inversión a México precisamente por la política fiscal hacia petróleos mexicanos. Es decir, hay varios elementos que podrían
conjuntamente sumarse como una radiografía y un llamado de alerta de las cosas a las que hay que prestarles atención si lo que el país quiere es justamente traer la inversión extranjera que sí lo necesita. Un último comentario sobre otra cuestión de la actualidad que nos lleva a Brasil. El 1 de enero, Michel Temer le entregó el poder a Jair Bolsonaro. En las últimas horas, Michel Temer ha regresado a la prisión. ¿Qué ha pasado? Que el tribunal que le concedió libertad condicional ha decidido retirársela y él, de manera voluntaria, se ha entregado a las autoridades para regresar al centro penitenciario mientras avanza la investigación que le acusa de sobornos recibidos durante su etapa al frente del gobierno y también de haber desviado 500 millones de dólares, Rafa, de los recursos públicos. Pues resulta un poco peligroso ser presidente de Brasil, ¿no? O de Perú. Sí, Todos están... es como ser gobernador del estado de Illinois. Es realmente... Y final, algo que sorprende y puede sonar hasta un poco inocente, es que este es un señor que entró a la presidencia reemplazando a la que habían sacado por actos de corrupción y que no estuvo tanto tiempo. Es realmente... A mí lo que me levanta es la pregunta si hay un problema estructural en Brasil o más bien... Si por el otro lado, si queremos ser optimistas, hay un avance en la Procuración de Justicia brasileña. Sí, a mí me encanta tomar el lado del vaso lleno en lugar de medio vacío, porque a diferencia de otros países en la región, en Brasil se toman en serio, pareciera, el combate a la corrupción, no importando quién puede estar implicado. A gente de izquierda y derecha no le gusta, y esto es un buen ejemplo para aquellos que dicen que el señor Lula está injustamente pues encarcelado en este momento. Pues ahora están yendo con alguien que no es de su signo partidista, y si le niegan la solicitud de libertad provisional, pues va a ser muy interesante cómo la retórica se adapta a esto. Sí, es de esos temas agridulces, ¿no? Por una parte es triste y lamentable que veamos que estos casos de corrupción, imagínate el impacto que han tenido en la distribución, por ejemplo, de programas sociales en muchos países, no solamente en Brasil, lo estamos viendo en Perú, todos los expresidentes tienen algún tipo de acusación. Guatemala, por ejemplo, el Ecuador, acaban de hacer una acusación contra Rafael Correa. Entonces, imagínate el peso de la corrupción, y estos son apenas, me parecería a mí, la punta de los icebergs, porque esta corrupción se transmina a los niveles estatales, municipales, y eso es muy triste. Pero por el otro lado, justamente hay países que están realmente poniendo el ejemplo de lo que son sistemas judiciales donde nadie está por encima de la ley, donde presidentes, expresidentes están siendo procesados con transparencia, de una manera clara, siguiendo las reglas, y eso debe de ser un motivo de satisfacción para muchos países. Claro, por un lado vemos cómo, como decís, avanza y se manifiesta que la independencia de la justicia es un hecho y que la corrupción es perseguida. Pero por el otro, cuando la corrupción afecta a toda la clase política indistintamente del partido, las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser peores, porque abre la puerta a candidatos populistas. Jair Bolsonaro llegó con un gran mensaje de lucha contra la corrupción y contra la violencia, y en los pocos meses que lleva en el gobierno, Pepe, ya ha estado manchado, no directamente Jair Bolsonaro, pero sí su entorno y su hijo, de acusaciones de corrupción. Sí, podemos entrar a una discusión técnica sobre qué exactamente es la corrupción, porque pensar que la corrupción va a desaparecer de las actividades humanas me parece ingenuo, naif, y no ayuda a un análisis de la cuestión. Lo que han dicho algunos académicos es que lo que se reduce es la percepción de corrupción en un país. Y se trata de combatir al menos lo más que se pueda para poner un ejemplo a que la ciudadanía en general se comporte de otra manera. Pero no podemos esperar que de un día para otro la corrupción desaparezca. Corrupción que la vamos a seguir explicando siempre que se produzca aquí en NTN 24. Recta final en Club de Prensa. Para conocer esa mala semana, Pepe, ¿a quién se la damos hoy? En esta semana se la doy al fiscal general William Barr por la manera tan atropellada, me parece, en la que ha conducido el proceso de divulgación del informe Mueller. No solamente ha sido acusado de mentir por parte de los demócratas, sino de tergiversar la verdad por parte del propio fiscal Mueller.
Eso lo pone en una situación muy delicada porque se supone que es el abogado de la nación y no el abogado del presidente. Y creo que la gota que derrama el vaso es precisamente cuando asume la posición de defender la no divulgación de estos informes que están siendo solicitados por los demócratas, lo que puede conducir definitivamente a una crisis constitucional. Ya fue declarado en desacato por el Comité Judicial, muy probablemente lo haga la Cámara de Representantes y probablemente estemos en un problema político serio por los próximos meses. Rafa. A los demócratas en el Senado. Los demócratas necesitan recuperar el Senado en el 2020 y tenían varios buenos candidatos en estados donde a los republicanos les dolería mucho perder, por ejemplo, Texas, Georgia, y todos sus mejores candidatos han estado diciendo que ya no van a competir por el Senado, que no la quieren, que va a ser un año electoral demasiado difícil y que prefieren quedarse en donde están. El caso de Joaquín Castro en Texas, que prefiere quedarse en la Cámara de Representantes, donde ya conoce. Él me dijo a mí, me dice, el Senado ya es igual de desastre político que la Cámara de Representantes, ¿para qué me muevo? Y entonces se les va a hacer más difícil. No quiere decir que hayan perdido todas las opciones. Es una mala semana, pero si tienen un buen año por delante, todavía tienen oportunidad de competir por recuperar el Senado. Curioso que hablamos de candidatos para las elecciones cuando faltan casi 2 años. 2019 no existió. Entramos directo al 2020. Directo al 2020 y se va a hacer agotador, me parece. Pepe. John Bolton, ya se ha dicho, este artículo del Washington Post diciendo que básicamente sus aspiraciones un poco más de halcón en el tema de Venezuela no se logran cumplir porque su propio jefe no está de acuerdo con esa estrategia. Y también la confirmación que la única opción en este momento militar disponible es el envío de un buque hospital hacia las aguas del Caribe, como ya había ocurrido el año pasado. Esto pues básicamente le desmorona la credibilidad de aquellas fuertes amenazas de que todas las opciones están en la mesa. Pero siguen estando. Pero ya no con la misma fuerza. Ya no son creíbles. Cuando pierdes la credibilidad, lo que pasa, ¿no? Las consecuencias. No sé si esto también ha pasado en el tema de Corea del Norte. Pues, a mí me parece que el presidente Trump es más responsable que el señor Bolton. En el tema de Corea del Norte. Bueno, queda dicho. La mala semana de quienes nos han acompañado hoy en este Club de Prensa. Así cerramos el tiempo del análisis. Nosotros vamos a volver el lunes con más análisis, más noticias, más puntos de vista de quienes nos acompañan en este espacio. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Esperamos que, como nosotros, hayan también aprendido de lo que nos cuentan nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.